El Senado de Brasil aprobó someter a un juicio político a la mandataria Dilma Rousseff y la apartó del cargo por hasta 180 días, tiempo máximo para que concluya el proceso de destitución definitiva. Mientras tanto, será sustituida por su vicepresidente Michel Temer. En la votación, que se produjo después de una sesión continua de 20 horas y media de duración, 55 senadores se pronunciaron a favor del juicio político, 22 votaron en contra, mientras que 4 estuvieron ausentes. Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en maniobras fiscales irregulares en las que el gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de maquillar los resultados, que incluyen la omisión de multimillonarias deudas con la banca pública. No obstante, muchos de los senadores que votaron a favor alegaron otros motivos, como el gigantesco caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, la grave crisis económica que atraviesa el país y por qué Rousseff faltó a las promesas de la campaña. Asumirá la presidencia en forma interina Michel Temer, del partido de centro-derecha PMDB, quien fue hasta hace poco el número 2 y escudero de Rousseff, durante un tiempo su aliado y ahora uno de sus principales enemigos. Bienvenida, Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, esta situación previsible, ¿verdad? Cuando ya hablamos de lo que había sucedido con la Cámara de Diputados, era, bueno, el desenlace que se esperaba, que fue la separación de Dilma Rousseff y la asunción como presidente interino de Michel Temer. Absolutamente previsible y no por ello menos lamentable. Se ha confirmado un desborde absoluto de los principios jurídicos. Esto es una decisión política. A mí me da mucha pena realmente que en el Uruguay se opine sobre estos temas en función de la mayor o menor simpatía que se tiene respecto al Partido de los Trabajadores. Es muy grave porque aquí lo que está en juego no es solamente cómo le va a ir al Uruguay, lo que está en juego es la perspectiva del continente. Y Brasil es un país continente, lo que pase en Brasil es sumamente grave. Y lo que pasó fue un desborde absoluto de la juridicidad, el aprovechamiento de un instrumento de la Constitución que se lo aplica de una manera absolutamente inválida. No hay prueba de delito, de responsabilidad. Se está desarrollando. Incluso yo creo que una de las pruebas que formó parte de esta comedia enredo, cuando Maranhão, el Nobel presidente de la Cámara de Diputados, suspende en esas horas la decisión del poder de la Cámara de Representantes, da argumentos jurídicos. Y de inmediato, ¿qué se impone? Se impone la decisión de su partido, el Partido Progresista, un partido de ultraderecha, a pesar de ese nombre, para decirle que si sigue con esa decisión, lo van a sacar del partido y ahí cambia. Esto es una decisión política, absolutamente política. La podremos llamar golpe blando, golpe parlamentario, pero es un desborde absoluto de la institucionalidad. Y un país tan institucionalista como el Uruguay, un país que a lo largo de su historia ha hecho de la adhesión al derecho internacional, a la comunidad internacional, uno de sus principios rectores, debiera tener respecto a esto un tema de comunidad, y en realidad lo que vemos es un alineamiento en función de las preferencias político-partidarias, y eso me parece lamentable. Vos decís que eso es lo que ha pasado con los partidos en el Uruguay, es decir, estamos hablando tanto de... Bueno, el Frente Amplio ha considerado que esto es un golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Está alineado en esa posición también el movimiento sindical, el PIT-CNT, pero desde el Partido Nacional y desde el Partido Colorado lo que se ha visto es que esto es parte de lo que se prevé en la Constitución brasileña, el juicio político. Yo por temas de oficio tengo que leer a todos. Y en el caso de Brasil he seguido mucho este proceso y he leído la opinión de muchos juristas. En particular he tomado una especificidad muy especial en leer a los juristas adscriptos a la oposición. Y yo te diría que la mayoría de los juristas adscriptos a la oposición dicen que que a esto no le asiste fundamento jurídico. Están contra el impeachment. ¿Por qué? Porque acá hay que separar. Acá hay que separar. Uno puede decir, y creo que hay elementos para decir,
que el sistema político brasileño está absolutamente transversalizado por la corrupción y que el Partido de los Trabajadores pecó de corrupción y es un partido que en estos momentos tiene a la corrupción adentro y tiene una responsabilidad enorme. Uno puede decir que Dilma Rousseff está, sobre todo en su segundo gobierno, gobernó mal, se equivocó, incluso lo dice gente del PT, aplicó una política económica para la que no fue elegida, eligió a Joaquín Levy, que era un ministro de Economía absolutamente contrario a la política económica que defendía su partido. Puede decir todo eso. Un banquero, un hombre que venía de la banca privada, de clara posición de centro-derecha, consultor, ¿no?, de Aécio Neves, que había sido el principal rival de Dilma Rousseff. Eso es una cosa. La otra cosa es, el impeachment a la presidenta de la República, la institucionalidad. Es como si nosotros, en el 2002, hubiéramos definido un juicio político al doctor Jorge Valle porque creíamos que estaba gobernando mal. No. O porque no había cumplido tal o cual promesa electoral. No. Jorge Valle en aquel momento lo dijo y lo dijo muy bien. El presidente de la República, electo por el pueblo, se va por la puerta principal o se va con los pies hacia adelante. Eso es lealtad institucional. Eso es la clave de cualquier pacto democrático. Bueno, aquí nosotros sabemos que en el 2002 hubo quienes quisieron hacer imponer la política sobre la justicia y que hubo un grupo de trastornados que quisieron llevar adelante un golpe de Estado contra el presidente muy debilitado entonces, Jorge Valle. Y sin embargo, la lealtad institucional de quienes estaban cerca del gobierno y de la oposición evitó esa deriva golpista. Eso es lo que tiene que pasar en una democracia. Si yo estoy en contra del gobierno, eso no me da... El gobierno está debilitado por diferentes razones, en este caso por una razón absolutamente económica, ¿no? Digo, de lo que fue la crisis del 2002. La irresponsabilidad. Una economía que está bajando, el año pasado bajó 3.8 de su producto, este año el pronóstico es igual. En 3 meses tiene las Olimpiadas, tiene el foco del mundo allí arriba. Quienes fueron aliados de la presidenta cometen una tropelía, una conspiración. Sí, como es el caso del presidente que asumió, Michel Temer, que es increíble que diga que él quiere unir al país, pero es una cosa, es como... Y además la elección del gabinete, la elección del gabinete. Hay algunas designaciones realmente muy impresionantes. Va a contar con el apoyo de los mercados, ¿no? Por supuesto. Va a contar con el apoyo del mercado. Miren hoy el dólar y el real y ya verán de qué lado estaban los mercados, pero eso ya se sabía. Ahora, eligió de canciller a José Serra. Este es un dato fundamental. José Serra perdió 2 veces, fue 2 veces candidato a la presidencia de la República por los tucanos, por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, por el PSDB. Perdió frente a Lula y perdió frente a Dilma. José Serra es un hombre que viene de la izquierda, es un hombre que fue perseguido por la dictadura. Luego asumió otros rumbos, al igual que Fernando Henrique Cardoso, lo cual es plenamente legítimo. Pero desde el origen del Mercosur, si hay alguien en Brasil que se identifica por una postura anti-Mercosur desde siempre, es José Serra. Es José Serra. José Serra ha dicho una y otra vez que Brasil tiene que desatarse de la región para ir a buscar su propio destino. Serra ha defendido una y otra vez un vínculo directo de Brasil con los Estados Unidos. Ha hecho las peores críticas respecto al Mercosur. Incluso en época muy reciente, el año pasado, le pidió a la presidenta Dilma Rousseff que abandonara el Mercosur. Recuerdo. Entonces, si Temer elige como su canciller a José Serra, ahí hay una orientación muy clara de lo que viene. Y a mí me parece, yo he escuchado algunas reflexiones de analistas y de gobernantes uruguayos y argentinos que no están advirtiendo lo que está pasando. Porque además están dando por dado que el gobierno de Temer es un gobierno consolidado. Y yo realmente creo que Temer, si no asume la idea de que aquí la cosa está juzgada, este juicio no es tal, Dilma Rousseff no va a volver. No va a volver. Pero tiene que haber elecciones anticipadas. Lo que debiera hacer, por motivos de prudencia, ya no de moralidad que la ha perdido Temer, es anticipar las elecciones. Claro. Si no lo hace, Temer cae.
Cae porque está la amenaza ya directa de que se le va a iniciar un impeachment. Claro. Entonces, estamos entrando en una circunstancia de inestabilidad enorme del país más importante de Sudamérica. Entonces, debiéramos advertir todo esto lo que puede significar para el Uruguay. La peor hipótesis para el Uruguay es cuando Argentina y Brasil están en situaciones de inestabilidad. Claro. Y Brasil hoy está en una situación de inestabilidad extrema, con un desborde de la democracia que nos debiera preocupar enormemente. El canciller Nino Noboa señalaba ayer que la UNASUR no se va a pronunciar porque evidentemente no hay consenso. No es lo mismo la posición de Uruguay y Venezuela que la posición que tienen Argentina y Paraguay. Entonces, bueno, UNASUR no se va a pronunciar. A la vez, desde el gobierno uruguayo se ha sido obviamente muy cauto, ¿no? Digo, es decir, creo que el criterio del Poder Ejecutivo es, bueno, que la fuerza política Frente Amplio es la que se pronuncie y en el caso del gobierno ser prudente en cuanto a esta situación, ¿no? Dada la importancia que tiene Brasil para nuestro país. El gobierno uruguayo ha actuado bien. Justo le tocó una instancia sumamente difícil. Muy complicada. Presidente pro tempore del Mercosur, presidente pro tempore de la UNASUR. En la doble condición, que era decisiva, intentó fuertemente que se respaldara la continuidad constitucional. Intentó mediar, intentó incluso llegar a un documento de consenso en los dos ámbitos. Y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque aquello que tanto se criticó, y que yo estoy de acuerdo que es un error, aquello que tanto que se criticó, que la afinidad ideológica no debe ser el soporte de una política exterior, de un bloque. Bueno, hoy está ocurriendo. La afinidad ideológica está definiendo posturas tanto en el Mercosur como en la UNASUR. Es decir, es evidente que Macri y Cartes en Paraguay no se van a solidarizar. Pero con Cartes la situación debería tener memoria, porque Cartes fue acusado por José Serra en un seminario el año pasado de ser un contrabandista. Así que yo quiero ver cómo se relaciona Brasil con el Paraguay de Cartes. Al mismo tiempo, por estas horas están todas las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea, que son negociaciones muy importantes porque está vinculado con la colocación de los productos de nuestros países en el mercado europeo. Y bueno, las novedades no son muy alentadoras, ¿no? Es decir, rebajas arancelarias para la carne, que es clave para Uruguay, eso todavía... Bueno, no estaba en la lista europea. El canciller dijo, bueno, todavía está como en discusión esto, ¿no? Todos sabíamos y sabemos que las negociaciones de Mercosur con la Unión Europea van a ser largas y muy difíciles. Hace 20 años que estamos negociando con la Unión Europea. Sí, incluso se señalaba que estos planteos que está haciendo la Unión Europea es peor de lo que se hacía en el año 2004. Es más restrictivo. Y en el 2004 se interrumpieron las negociaciones porque las ofertas eran absolutamente incompatibles. La Unión Europea hoy está teniendo problemas muy duros. El pronóstico es que el acuerdo transatlántico con los Estados Unidos no se va a concretar, entre otras cosas por la postura de Francia, de Holanda, de Polonia, de los mismos que se están enfrentando al acuerdo con Mercosur. El acuerdo de Mercosur con la Unión Europea sería vital para el Mercosur, absolutamente vital. El Mercosur necesita, después de tantos no, un sí que marque un rumbo, pero tiene que ser un acuerdo aceptable. Claro. Recordemos que cuando ingresó a la presidencia fueron las dos movidas que hizo Tabaré Vázquez, ¿no? Brasil y el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Bueno, es decir, plantear eso como dos ejes muy importantes para nuestro país. Bien, las dos jugadas hoy están comprometidas. ¿Por qué? Porque este Brasil es un Brasil anti-Mercosur que tiene la tentación de irse, y esta es la peor hipótesis, no solo para el Mercosur, para el Uruguay. ¿Se podrá tomar una decisión tan trascendente como irse al Mercosur, un gobierno que es interino, que se supone que va a durar 6 meses? Yo supongo que no. Esperemos pero claro, no se sabe. Lo que ocurre es que aquí, alegremente, muchas veces sin pensar, sin reflexión, se habla de que nuestros países deben recuperar la soberanía comercial, rompiendo con la cláusula 32, que es la que obliga al Mercosur a negociar como bloque con los países extrazona. Bueno, bien, hagamos un ejercicio intelectual. Se rompe la cláusula 32 y todos
quedan libres para negociar como bloque. Con un canciller y un gobierno como el que va a tener Brasil en estos momentos, ¿con quién quiere negociar la Unión Europea? A mí esto me lo han dicho en Europa, me lo han dicho aquí, me lo ha dicho el embajador de la Unión Europea acá, me lo han dicho diputados del Parlamento Europeo. La Unión Europea nunca va a negociar un tratado con Uruguay. No, claro. A lo sumo negociará un tratado con Brasil. Claro. Lo que le interesa es Brasil. ¿Y qué pasa si Brasil, que pese a todos los pesares es el segundo socio comercial del Uruguay, toma el camino solitario y empieza a hacer tratados de libre comercio con la Unión Europea, con los Estados Unidos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Uruguay? Es que están esperando las grandes potencias del mundo, los grandes bloques, están esperando que Uruguay se libere del Mercosur para poder negociar con el Uruguay. No, evidentemente que no. Bueno, entonces es un momento de pensamiento estratégico. Yo creo que el país hace muy bien en ahora tener una actitud cautelosa frente a este gobierno brasileño. Y Que no es el tenemos rol remedio. del partido Claro, tomar las definiciones de fondo. El gobierno tiene que, de alguna manera, ensayar y dirigir la conducción entre estados. Y tiene que ser prudente, lo cual no quiere decir no decir sus cosas. Yo, por ejemplo, la próxima cumbre presidencial, me cuesta imaginarla. Porque el presidente Temer va a tener una situación sumamente difícil. Sí, sumamente incómoda, difícil, ¿no? muy incómoda. Y el Mercosur, un Mercosur tan debilitado, un Mercosur que está en encrucijadas tan difíciles, bueno, sumado a esta situación, con una Venezuela casi colapsada, con un gobierno argentino que, bueno, después de un comienzo auspicioso en donde han mejorado las relaciones con Uruguay, bueno, comienza a tener los problemas de un ajuste fenomenal, brutal, que es un ajuste que está golpeando a la población argentina. Bueno, lo que podemos esperar del Mercosur en el corto plazo es muy poco. Señales positivas son el relacionamiento entre el gobierno uruguayo y el gobierno argentino. El gobierno argentino ha tomado decisiones que nos han beneficiado. Lo cual revela que la mera racionalidad que no tenía el gobierno anterior. Que no tenía el gobierno anterior en su relación con Uruguay. Con Uruguay. Esto lo ha dicho todo el espectro político, Sí. todo el espectro político. Se han mejorado... Argentina ha tomado decisiones muy importantes para nuestro país, positivamente. Positivamente. Incluso esto último de comprometerse a comprar el gas a nuestro país. Y no por un cambio, y no por un acercamiento de amistad, No, simplemente sino por la aplicación de pautas racionales. Uruguay y Argentina perdieron la gran oportunidad de aprovechar a un presidente como Mujica, que era el presidente más filo-argentino de la historia del país, para obtener acercamientos históricos. No lo quiso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué no lo quiso? Vaya a saber por qué. No hay explicación racional. Y si la hay, bueno, la explicación es terrible. Es terrible porque habla de sometimiento, habla de una relación de subordinación, habla de falta de ponderación en la perspectiva de una política exterior que tiene que ser eso, una política entre estados, no algo que se utiliza para acumular política en lo interno. Y también la situación dentro del país, donde, bueno, Uruguay tiene por delante definiciones muy importantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Y ahí hay diferencias entre la visión de algunos sectores del Frente Amplio y de otros, de cómo debe Uruguay posicionarse en el Mercosur, de cómo debe posicionarse desde el punto de vista de la inserción internacional. Hay perspectivas diferentes que incluso no han tenido inconvenientes en hacerlas públicas, ¿no? A ver, vayamos a lo obvio que no es trivial. El Uruguay no tiene estrategia mercado internista. No puede desarrollar su economía hacia adentro. Esto nunca lo pudo hacer, hoy menos. Yo creo que ningún país de América Latina tiene estrategia mercado internista. Y lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Brasil lo revelan. Pero Uruguay mucho menos, con 3.200.000 habitantes. Bien, segundo, ¿esto qué significa? Que toda política exterior implica, en un contexto de guerra comercial, ampliar mercados. En esto tenemos que estar todos de acuerdo. Bien, tercero, la ampliación de mercados hoy ya no pasa por las negociaciones multilaterales. ¿Por qué? Bueno, porque los países poderosos se saltearon las negociaciones multilaterales,
en la OMC, por ejemplo, para buscar relaciones bilaterales en donde imponen sus condiciones. Cuarto, hay condiciones que no son aceptables. Y a mí me gustaría discutir sobre eso. Liberalización de la propiedad intelectual, liberalización de las compras gubernamentales, las negociaciones efectivamente arancelarias. Bueno, esos tratados hay que discutirlos con mucha transparencia. Quinto, ¿es imposible que podamos establecer acuerdos con otros países? No, podemos ir a acuerdos parciales. Además, advirtamos que aquí hay dos acuerdos. Uno aprobado, el TPP. Otro no aprobado y lejos de aprobarse, que es el acuerdo transatlántico. Estos dos megacuerdos comerciales están hechos contra China, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, cuando buscamos ampliar mercados, hagamos bien las cuentas y tengamos los ojos bien abiertos. Sí, fíjate dos elementos, ¿no? Uruguay tiene un tratado de protección de inversiones con México. Tiene un TLC con México. Y no lo está aprovechando hoy México nos vende más a nosotros que nosotros a ellos. Igual. Tenemos una balanza deficitaria con México. Es decir, este TLC le conviene a México y no le está conviniendo a Uruguay. Y con el agravante de que en el intercambio comercial nosotros vendemos commodities, a México le vendemos básicamente commodities, y le compramos productos con valor agregado. Tenemos en Sudamérica un comercio intrazona de los más bajos del mundo en términos de bloque, 15, 17%. Y a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea, ¿qué le vendemos? Commodities. Y nosotros estamos en un momento en donde tenemos algunos impulsos productivos muy importantes que necesitan mercado. Te voy a dar un ejemplo muy claro. La lechería. La lechería es la cadena de producción más importante que tiene el Uruguay. Claro, con mayor valor agregado. Con mayor valor agregado. Bueno, está teniendo problemas de mercado. Bueno, hay que buscar mercados, Le va la vida al Uruguay en buscar mercados, pero no a cualquier precio. Y hay algo que se ha dicho y con lo que yo coincido. Se terminó el periodo de decir que no a todo. Hay que marcar un rumbo, pero no hay que decirle sí a cualquier acuerdo. Hay que mirarlo bien. Y hay que mirarlo bien, no como se dice, con ideología. No. Con las cuentas bien hechas y conocidas por toda la gente. Para que nos convenga y no que después se nos vaya en contra. Y con los ojos bien abiertos. Y la gente tiene que saber qué es lo que se negocia y a qué se está comprometiendo. Gracias, Gerardo. La seguimos, ¿eh? Nosotros continuamos en la mañana.